Bueno, vamos a hablar ahora de salud bucodental. Volvemos con la doctora Mariana Quintana, como venimos a ciertas columnas. Bienvenida, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias Diego, me encanta venir. Bueno, contame un poquito, vamos a hablar de lo que decían, viste, ya te salió el juicio. Sí. ¿No? Y la demostración así tangible era ese tercer molar, ¿no? El tercer molar. ¿Y qué hacemos? Porque hoy la pregunta es esa. ¿Qué pasa con esos terceros molares que nunca tienen lugar en la arcada? Claro. Bueno, antes que nada, por ahí me gustaría explicar... ¿Para qué sirven? ¿Sirven para algo? Bueno, sí, sirven para masticar en realidad, porque son un molar, eso es lo que te iba a decir. En la boca, dentro de lo que son las piezas dentarias, los terceros molares son... el terminal o los terminales de las series molar. Y hay 4, 2 superiores y 2 inferiores. El tema es que, de acuerdo a la alimentación que tenemos, de acuerdo al desarrollo que ejercen los maxilares, generalmente, en la mayoría de los casos, esos molares, en la plaquita lo podemos ver, no van a tener espacio en la arcada dentaria para poder salir, erupcionar y cumplir la función masticatoria que tienen que cumplir. Entonces, generalmente, la mayoría de los casos quedan totalmente retenidos, como sería en el caso de la plaquita que está abajo, o semi-retenidos, queriendo intentar salir, teniendo esos procesos de erupción y no erupción, donde algunos les fastidia totalmente la vida y otros les pasa desapercibido por completo. Es como que quedan con parte de sí encima y esto a veces genera molestias, dolores, etc. Exacto, ¿no? O sea, el proceso de erupción dentaria puede pasar totalmente desapercibido cuando ya somos adultos, porque es un proceso natural y fisiológico del cuerpo, que está la boca preparada para eso, pero en el caso cuando las piezas dentarias quedan retenidas, como puede ser que vemos en estas placas, puede que esa bolsa de erupción o ese tejido de erupción que rodea el diente, que es el formador del diente, ese tejido que es el que tiende a salir, se inflame o se infecte o tenga mayor actividad celular, entonces da un proceso inflamatorio en la zona posterior de la boca y por ende eso se traduce al paciente en forma de molestia, dolor simplemente localizado o dolor al abrir, cerrar la boca, dolor al morder, dolor hasta en el posicionamiento de la lengua, simple de la lengua, lo que está tan posterior ubicado ese molar, hace que el roce de la lengua con la encía en esa zona ya genere molestias. En estas plaquitas de acá, cuando uno diagnostica o al paciente, vemos en la de la izquierda que hay un tercer molar que está queriendo salir, no llega a salir porque su ubicación también es anómala o no es la mejor para poder salir y erupcionar en forma vertical. Muchas veces con ese objeto, como están en el ángulo maxilar, se proinclinan o se van hacia adelante o adoptan distintas posturas que hacen imposible prácticamente la erupción normal o hasta veces el dolor se genera porque al estar apoyados contra el segundo molar generan como una especie de reabsorción o de Pac-Man sobre ese segundo molar y en realidad duele todo, duele el segundo molar, duele el tercero que está queriendo salir. Claro. ¿Y qué hacemos? O sea, porque ha habido muchas teorías, inclusive en algún momento algunos hacían una extracción preventiva, por llamarlo de alguna manera. ¿Eso es correcto hoy en día? ¿Qué es lo que se evalúa? Mira, hoy tenemos una suerte que con el diagnóstico radiográfico nosotros ya nos podemos anteponer desde muy chiquitos a saber si van a estar o no, como primera medida. Y después lo puede no estar, ¿no? O sea, eso yo digo, yo soy modelo 71, es de modelos más vintage. Sí, ya, ¿no? Ya los chicos vienen sin... Los que estamos más viejitos ya es como que los vamos a padecer y los chicos, las nuevas generaciones, por evolución, una etapa evolutiva de la especie que tiene que ver con lo que es la comida, con el desarrollo de los maxilares, con la respiración y demás, hace que esos terminales de series dentarios, como en este caso los terceros molares, ya no los vemos. Por ejemplo, dentro de lo que es el diagnóstico radiográfico, la radiografía de arriba es una radiografía de un niño de edad temprana en dentición mixta, un nene aproximadamente de 5 o 6 años, donde vemos los gérmenes
del resto de los permanentes que están para salir, y se ven perfectamente los 4 gérmenes de los terceros molares. O sea que si el papá lleva al chico desde temprano al odontólogo, se hace una consulta de estudio, como tendría que ser todo, o por un hallazgo y lo vemos, el odontólogo tiene la obligación de decirle al papá: mirá que este nene va a tener los terceros molares, mirá que este nene va a tener las muelas de juicio. ¿Eso qué quiere decir? Que en el desarrollo de sus maxilares nosotros vamos a tener que tener en cuenta si ese molar va a tener lugar o espacio para esa arcada. Entonces ya de antemano, aunque hagamos tratamiento, ese molar no tenga espacio, no tenga lugar en la arcada, sí lo que sabemos es que vamos a tener que hacer un seguimiento radiográfico anual, cada 2 años, depende de la época, para ver que ese molar y todo ese tejido que tiene encima de erupción no esté generando algún problema dentro del maxilar. Claro, y que no esté molestando también a las otras piezas dentarias. Claro. Exacto. Bueno, ¿qué es lo que pasa con los grandes cuando estos dientes están molestando? Sé que son inclusive para el dentista de difícil acceso también, ¿no? Sí. O sea, están preparados para hacerlo, pero son uno de las piezas dentarias más complicadas para extraer, ¿no? Una vez que se realiza el diagnóstico radiográfico, donde podemos ver, yo siempre digo que cada cual con su especialidad es lo que mejor conviene. El que mejor talla en este terreno es el odontólogo cirujano o el cirujano maxilofacial, porque la casuística de todos los casos que ven día a día y hacen este tipo de extracciones le permite tener una destreza manual para este tipo de situaciones que no las tenemos los odontólogos generalistas. Que no es una extracción de una pieza dentaria común. No es la extracción dentaria común, aunque esté erupcionado, porque muchas veces pasa que por ahí falta alguna pieza en la arcada, un premolar, por ejemplo, y da ese espacio para que el tercer molar erupcione, ¿sí? Pero el hecho de que esté erupcionado en la boca no significa que sea fácil sacarlo, porque el lugar donde está, en el ángulo goníaco, tenemos que tener en cuenta que está el conducto del nervio dentario inferior, que es el nervio que nos da toda la sensibilidad a la parte inferior de la cara, y la disposición de sus raíces, porque el tercer molar es realmente inconveniente en todo. Claro. Porque no solamente por su lugar... De apertura del maxilar, ¿no? Claro, que puede generar inconvenientes en pacientes que quedan trabados. Exacto. O sea, ¿sí? Hay, según la apertura bucal que tenga el paciente, el acceso va a ser más fácil o no. Según las maniobras que nosotros realicemos para esos procedimientos, podemos hasta generarle un trismus, que se llama una imposibilidad de poder abrir la boca al paciente durante un tiempo. Y a su vez, la anatomía, la forma de ese tercer molar no es exactamente igual a todos. Es como, siempre yo digo, es como un rejunte del primero y del segundo. Entonces vos tenés una cajita de Pandora en ese molar, te encontrás sin saber con qué, porque muchas veces erupcionan, se forman caries en esos terceros molares y uno dice, bueno, se puede hacer una endodoncia, un tratamiento de conducto. Y hay veces que no es factible porque tienen conductos accesorios, tienen raíces que están dobladas, y ese tratamiento de conducto que tendría que ser exitoso y quitarle totalmente la sintomatología al paciente pasa a ser un dolor de cabeza. Es complejo. Sí. Bueno, pero en realidad la indicación es la extracción siempre. En el caso de que el cirujano lo considere que no corre ningún riesgo al paciente desde el punto de vista técnico por sacarlas, o en el caso de que cuando están infectados o están generándole un malestar al paciente continuo, que se toma la decisión, evitar las dos cosas. Dentro de ese malestar, ¿cómo se puede hacer? Claro. Otras veces, si bien por ahí la posición de ese tercer molar no es la óptima para sacarla en ese momento, porque es una pieza que esa fuerza de erupción la tiene de manera tardía cuando somos grandes, pero por ahí sí conviene sacarle todo el tejido que tiene arriba, que es un descapuchonaje, como para liberar todas esas presiones de erupción y la sintomatología que tiene el paciente hasta que se pueda hacer la extracción. Bueno, y en los chicos queda claro
que hay que operar con prevención, con análisis temprano, con detección a ver si van a salir o no van a salir, que puede o no, Exacto. De acuerdo al proceso evolutivo que haya tenido esa genética en particular, ¿no? Exacto. Eso es fundamental. El diagnóstico temprano siempre es lo que indicamos. Y después, bueno, de acuerdo a cada caso en particular, el odontólogo lo verá, pero lo principal es eso, que se pueda acudir al odontólogo, que haya un diagnóstico y que no nos quedemos esperando a que duela o a que realmente nos dé un dolor de cabeza. Mariana, desde ya muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos la próxima.